Clasificar información nos permite saber mucho más sobre ella. Les presentamos una matriz que nos permite ubicar las fuentes de información de acuerdo a diferentes criterios de valoración. Y vamos a explicar esta matriz utilizando un ejemplo. Empezamos. Podemos clasificar la información por su nivel geopolítico, ubicándola como regional, mundial, municipal, estatal, nacional, continental. Esto se refiere a a quién produjo la información y de dónde proviene. Por ejemplo, y si tomamos como caso esta noticia que viene del periódico Universal, sabiendo que el periódico Universal es un periódico mexicano, sabemos que la información originalmente está pensada para el público mexicano, sin embargo, es una información que no fue producida en su totalidad aquí. Es una información que fue producida por la agencia de noticias EFE y por el tema que habla, y a la hora que se ponen a leerlo ustedes, la información tampoco fue producida en su totalidad o no fue producida por la agencia EFE. Simplemente ellos están reproduciendo información que tomaron de diferentes medios o de diferentes lugares o fuentes de información. Por ejemplo, del portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano. Hablan también que leyeron o que lo vieron directamente en la página de Facebook de acá, y que, ¿dónde más está otra fuente de información? Ubicar estas fuentes de información, que son estas, la página de Facebook que se nos mencionaba acá, o la declaración o lo que dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, ellos son fuentes de información primarias, son quienes producen la información. Es otra forma de clasificar las fuentes y también podemos identificar de estas fuentes que, por ejemplo, el periódico Universal es una fuente de información de segundo nivel o secundaria porque nos está representando, nos está produciendo o reproduciendo lo que se dijo en otro lado, organizado de una manera específica para el objetivo que tiene el periódico, que es el de informar sobre lo que está pasando en el tema. A partir de esto, y regresando a nuestra matriz, podemos ver que es una información que fue producida de manera internacional, pero que en un momento dado también fue pensada o que podría tener un alcance o un impacto a nivel nacional, pensando, como decía, que principalmente es un periódico que se consume en México. Podríamos, a la hora de definir qué tipo de información está produciéndose aquí tenemos una mezcla. Si bien algunas de las fuentes de información que se mencionan son públicas, pues se refieren a personas que pertenecen al gobierno de la nación ucraniana. La forma en cómo está presentada aquí para nosotros y representada, nosotros la estamos consumiendo a través de una fuente de información privada. Por el ámbito en el que se produce, podemos decir que es una información sobre todo de tinte político, pero también militar. Y por el documento en el que se está presentando o en el que estamos nosotros leyendo la información, es una información general. Esto es importante identificar porque no nos estamos yendo, y ustedes vieron y pueden ver en el mismo documento, no hay presentaciones que nos hagan creer que necesitamos tener un lenguaje especializado para poder entender lo que se está diciendo, y sobre todo pensando en que pues estamos hablando de un medio de comunicación que lo que busca es informar a la población sobre los acontecimientos que se están sucediendo. Podemos también, y si tienen duda en algún momento de revisar las clasificaciones que se están haciendo, pueden regresar a este documento que habíamos trabajado en la primera semana de clases, en donde veíamos la definición de los ámbitos en donde se produce la información y algunas explicaciones para poderlo entender. Viene también la explicación recordando entre la diferencia entre público y privado, y finalmente
podemos clasificar también esta información. Es importante, sobre todo por el tema que estamos abordando, que es una información que tenga una vigencia muy clara. Por ejemplo, aquí no nada más nos serviría el año de producción o publicación de la información. Aquí sí es importante encontrar la diferencia o hacer la diferencia en cuanto a si se fijan que esta información es del lunes 24 de marzo del 2014. Aquí sí es necesario poder encontrar estas precisiones porque es un tema que está cambiando mucho y que lo que se va diciendo de un día a otro tiene relevancia. Si bien es cierto, hay algunos momentos o algunos temas en donde la relevancia puede ser, puede variar. Cuando estamos intentando describir la situación actual, sí es muy importante tener ubicado hasta el día y, si se pudiera en algunos casos, la hora de producción, mejor. Su impacto ya lo explicamos y a partir de eso la idea es que ustedes puedan organizar e identificar con qué tipo de fuentes de información están trabajando. El poder reconocer si las fuentes de información con las que están trabajando son productoras, es decir, son primarias de fuentes de información o son secundarias, también nos permite saber, por ejemplo, por cuántos filtros, por llamarle de alguna forma, o por cuántas mediaciones, que le dicen se utiliza también este término, pasó esto antes de que nosotros lo consumiéramos. Y a partir de ello, nosotros poder tomar la decisión en un momento dado, dependiendo de para qué vayamos a utilizar la información después, decidir si estamos accediendo a muchas fuentes de información secundarias o muchas fuentes de información que son nada más reproductoras, si en algún momento dado necesitaríamos volver a las fuentes de información primarias y trabajar con ellas desde el principio. Espero que sea más claro el manejo de esta tabla con este ejemplo que presentamos.